Buenas noches, buscadores de la verdad. Están sintonizando Estación Anónima. Si me escuchas, es porque has dejado atrás las luces de la ciudad y te has adentrado en ese territorio donde el GPS deja de funcionar y las sombras de los árboles parecen estirarse para tocar tu ventana. Soy su anfitrión en esta frecuencia clandestina. Hoy nos alejamos del asfalto para internarnos en las profundidades de los parques nacionales. Esos lugares que nos venden como paraísos naturales, pero que los guardabosques veteranos conocen como cementerios sin lápidas. Los reportes que han llegado a nuestro buzón esta semana tienen un patrón común: la naturaleza no siempre es vida. A veces, es algo antiguo, hambriento y profundamente extraño. Si estás acampando ahora mismo, asegúrate de que tu fogata no se apague. Y si estás en casa, revisa que las cortinas cubran bien la vista hacia el jardín. Porque una vez que escuchas lo que hay en el bosque empieza a escucharte a ti. Mateo nos escribe desde el anonimato de su retiro. Trabajó 10 años en un parque nacional masivo en el norte, una zona donde hay kilómetros de bosque virgen donde ningún humano ha puesto un pie en siglos. Mateo dice que lo primero que te enseñan los veteranos es a no ver lo que no tiene sentido. Pero un martes de otoño, no pudo evitarlo. Se encontraba buscando a un excursionista desaparecido cuando, a unos 30 kilómetros de la ruta más cercana, en una zona de acceso restringido, encontró algo imposible. En medio de un claro perfecto, donde la hierba estaba extrañamente corta y cuidada, se alzaba una escalera de mármol blanco. No había una casa cerca, no había cimientos, ni restos de una estructura antigua. Eran simplemente unas escaleras, de unos 15 peldaños, que subían hacia la nada. Mateo describe que el mármol brillaba como si estuviera recién pulido, sin una sola mota de polvo, musgo o suciedad, a pesar de estar en medio de la selva húmeda. Al acercarse, sintió que el sonido del bosque desaparecía por completo. Los pájaros dejaron de cantar, el viento se detuvo. Era un vacío absoluto. Su radio empezó a emitir un zumbido agudo que le causó una migraña instantánea. Él recuerda la advertencia de su mentor: si ves escaleras en el bosque, nunca las subas. Ni siquiera las toques. Sigue caminando como si no estuvieran ahí. Mateo obedeció, pero al alejarse unos metros y mirar hacia atrás, las escaleras ya no estaban. En su lugar, había un árbol muerto, carbonizado desde adentro hacia afuera, con la forma de una persona gritando. Mateo dice que todavía sueña con el sonido de alguien bajando esas escaleras invisibles, justo detrás de él. Lucía nos cuenta una experiencia que vivió durante un viaje de campamento con sus amigos en el Parque Nacional Sierra Negra. Eran un grupo de 4 personas, todos jóvenes y con experiencia en senderismo. La segunda noche, mientras compartían historias alrededor de la fogata, Lucía escuchó algo que la heló. Desde la oscuridad de una barranca profunda, a unos 20 metros del campamento, escuchó la voz de su madre llamándola por su nombre. Lucía, ven aquí un momento, necesito que me ayudes con esto, decía la voz. Lo aterrador, nos dice Lucía, es que su madre estaba a 800 kilómetros de distancia, en la ciudad. Los amigos de Lucía también lo escucharon. La voz era idéntica, con el mismo tono y las mismas inflexiones que usaba su madre cuando estaba cansada. Uno de sus amigos, preso de la confusión, se puso de pie para ir hacia la barranca con una linterna. Lucía lo agarró del brazo con una fuerza desesperada. Esa no es mi madre, susurró. En ese momento, la voz cambió. Ya no era la de una mujer, empezó a alternar entre la voz de un niño pequeño llorando, el ladrido de un perro y un sonido metálico, como si alguien estuviera golpeando 2 piedras bajo el agua. Lucía describe que, al iluminar con la linterna hacia la barranca, no vieron a una persona. Vieron algo que parecía un ciervo, pero con el cuello demasiado largo, casi de 2 metros, y los ojos situados en el lugar equivocado de la cara. El ser se quedó quieto, imitándolos, repitiendo la última frase que Lucía había dicho con una precisión mecánica: esa no es mi madre, esa no es mi madre. Corrieron hacia su camioneta y no pararon de conducir hasta que salió el sol. Lucía dice que, desde entonces, no puede entrar a una habitación a oscuras si escucha a alguien conocido llamarla desde otra estancia. Hacemos una pausa breve en los reportes. A todos los que nos están enviando mensajes al chat en vivo, les recordamos que esta frecuencia es privada. Si sientes que la temperatura en tu habitación ha bajado 5 grados en el último minuto, es normal. Estamos entrando en la zona profunda. Continuamos con el reporte de Rubén. Rubén es fotógrafo de naturaleza salvaje. Se especializa en capturar animales en peligro de extinción, por lo que pasa semanas solo en las profundidades de los bosques nublados. En su último viaje,
Llevaba consigo un teleobjetivo de largo alcance para observar una colonia de águilas en la cima de una montaña vecina. Mientras ajustaba el enfoque hacia un risco situado a 3 kilómetros de distancia, vio algo que su mente se negó a procesar al principio. Entre los árboles gigantescos, se movía algo mucho más grande que ellos. Rubén lo describe como una figura humanoide, de color gris pálido, que medía fácilmente 10 o 12 metros de altura. No caminaba como un ser humano, se deslizaba entre los pinos con una fluidez asquerosa, como si no tuviera huesos. Lo más perturbador no fue su tamaño, sino lo que estaba haciendo. La criatura se agachó y recogió un oso pardo que corría por el suelo del bosque. Lo levantó con 2 dedos, como si fuera un juguete pequeño, y simplemente lo dejó caer dentro de lo que parecía ser una abertura en su torso, no en su cabeza. Rubén nos envió una de las fotos, pero la imagen está tan distorsionada por una especie de interferencia magnética que solo se ven formas borrosas y píxeles quemados. Rubén dice que, tras ver aquello, el ser giró la cabeza. No tenía rostro, solo una superficie lisa con cientos de pequeños agujeros que vibraban. Rubén sintió que esa cosa lo estaba viendo a pesar de la distancia. Recogió su equipo en segundos y huyó. Al llegar a su cabaña, descubrió que todas las fotos de su tarjeta de memoria habían sido borradas, excepto una toma de su propia cabaña desde el exterior, sacada apenas unos minutos antes de que él llegara. Desde un ángulo que requeriría que el fotógrafo estuviera a 10 metros de altura sobre el suelo. La cuarta historia nos la mandó Valeria, la cual es senderista de alta montaña. Hace 2 años, mientras recorría una ruta en los Apalaches, se desvió del sendero principal debido a una tormenta repentina. Buscando refugio, llegó a un pequeño valle que no figuraba en su mapa topográfico. En el centro del valle había un pueblo. Parecía una comunidad de principios del siglo XX, casas de madera, una iglesia pequeña y una plaza central. Valeria entró al pueblo gritando por ayuda, pero nadie respondió. Sin embargo, el lugar no parecía abandonado. Había ropa colgada en los tendederos, las chimeneas soltaban humo y había platos con comida caliente sobre las mesas de los porches. Lo extraño era la comida. Al acercarse a una de las mesas para pedir permiso, Valeria notó que el pan y la carne no estaban hechos de materia orgánica. Parecían estar moldeados con una especie de cera grisácea que olía a azufre y a carne vieja. Entró en la iglesia buscando a alguien y encontró a toda la congregación. Estaban sentados en los bancos, de espaldas a ella. Al acercarse al cura, este se giró. Valeria describe que todas las personas en esa iglesia eran en realidad cáscaras huecas. No tenían ojos, ni lengua, ni órganos internos. Eran como muñecos de cera que habían sido dejados allí para pudrirse. Cuando intentó salir corriendo, las personas empezaron a levantarse. No emitían sonidos con la boca, sino que el sonido de sus pasos contra el suelo de madera era como el de ramas secas rompiéndose. Valeria logró salir del valle justo antes de que la niebla lo cubriera todo. Cuando regresó con las autoridades días después, no encontraron nada. Solo un claro de bosque donde los árboles crecían en círculos perfectos y el suelo estaba cubierto de una fina capa de cera gris. Nuestro último reporte de esta noche proviene de un miembro de un equipo de búsqueda y rescate que ha trabajado en parques nacionales durante más de 20 años. Él nos pide que no digamos su nombre ni el parque donde trabaja, porque lo que vio es material clasificado. Hace 3 años, recibieron el aviso de un niño de 6 años desaparecido. Lo buscaron durante 4 días sin éxito. En el 5.º día, el GPS de nuestro testigo detectó una señal de calor en una cueva que ya habían revisado 10 veces. Al entrar, encontraron al niño. Estaba sentado en el fondo de la cueva, jugando con unas piedras. Lo aterrador no fue encontrarlo, sino su estado. El niño llevaba 5 días desaparecido en un clima de bajo cero, sin comida ni agua, pero su ropa estaba impecablemente limpia y planchada. Sus zapatos no tenían ni un rastro de barro. Cuando el rescatista lo tomó en brazos, el niño le susurró al oído, él dice que gracias por el intercambio, pero que el siguiente tiene que ser más grande. Al salir de la cueva, el rescatista miró hacia atrás y vio, en las sombras más profundas, una mano humana que salía de la pared de roca sólida, agitando un adiós infantil. Cuando regresaron a la base y le hicieron exámenes médicos al niño, descubrieron algo que los dejó sin dormir, el niño no tenía huellas dactilares, y su corazón latía solo una vez cada 3 minutos. Los hombres de negro se llevaron al niño esa misma noche y el equipo de rescate fue obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad que decía que el niño nunca fue encontrado. Nuestro testigo dice que todavía ve al niño en sus pesadillas,
parado al borde de su cama, esperando a que el corazón de su rescatista también deje de latir. El bosque es un lugar de paz, nos dicen. Un lugar para encontrarse a uno mismo. Pero después de escuchar estos reportes, quizás deberías preguntarte qué parte de ti es la que realmente regresará de tu próxima excursión. Las historias que han escuchado esta noche en Estación Anónima son solo la superficie de un océano de sombras que rodea nuestra civilización. Gracias a Mateo, Lucía, Marcos, Valeria y a nuestro oficial anónimo por romper el silencio. Si tienes una historia, si has visto algo que la ciencia no puede explicar, nuestra frecuencia siempre estará abierta para ti, aunque el mundo intente apagarnos. Soy tu locutor de confianza, apagando los equipos por hoy. Si escuchas que alguien susurra tu nombre desde la oscuridad del patio, no respondas. Podría ser la última vez que uses tu voz. Buenas noches, Estación Anónima fuera.